Somos Juliana Jaramillo y Laura Isabel Saldarriaga y vamos a presentar el caso clínico de monitoreo anestésico. Vamos a tener a la paciente Abby, que es una paciente que consulta para valoración para profilaxis por mal aliento. Solo reportan como signología tos esporádica, nunca ha presentado desmayos ni intolerancia al ejercicio. Es una schnauzer de 13 años. Al examen clínico se evidencia una paciente alerta, animada, con membranas mucosas rosadas y húmedas, con tiempo de llenado capilar de 2 segundos, tiempo de retorno del pliegue cutáneo de 1 segundo, frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto, reflejo de oxígeno negativo, palmo percutor negativo, auscultación cardíaca con un soplo cardíaco 1 de 6, presiones arteriales sistólicas 134, diastólicas 78 milímetros de mercurio y una oximetría de 97% con una fracción inspirada de oxígeno del 21%. Teniendo en cuenta este soplo cardíaco, se recomendó que la paciente pasara por valoración cardiológica, ecocardiografía, radiografía y exámenes clínicos para poder pasar anestesia. En la parte de la ecocardiografía se encontró que es una paciente ADVIN B1, es decir, una paciente que no está presentando una remodelación cardíaca importante, está cursando con una enfermedad degenerativa valvular de tipo mitral y de tipo tricúspide directamente. No requiere como tal medicación en el momento, pero sí necesita continuar con controles cada 6 a 12 meses según evolución clínica. En la ecocardiografía se encontró que el pericardio no está presentando alteraciones, ventrículos se encuentran correctamente conformados, la relación entre la aurícula izquierda y la aorta se encuentran en buena proporción de 1 a 2, siendo una paciente que no tiene riesgo de generar edema pulmonar. Vemos lo normal, alteración de esa mitral, alteración de esa tricúspide, ese engrosamiento en esa zona de esas valvas que no permite esa coacción eficiente y eso genera la regurgitación. Sabemos que es una paciente que puede llegar a tener una insuficiencia cardíaca congestiva a futuro. Es muy predisponente como tal de su edad y de su raza, por ser mayor a 8 años y por ser un paciente pequeño. En la radiografía de tórax se evidenció que no había cardiomegalia, realizando un índice vertebral torácico, medición VHS, con un resultado de 9,8, que lo normal es que esté por debajo en los caninos de 10,5. También se vio una leve desviación a la tráquea que puede estar relacionado totalmente con la tos esporádica que presenta. No se evidenció edema, pero sí se evidenció un patrón bronquial moderado que se evidencia acá en esta radiografía. En la parte de hemograma y de bioquímicas no se evidenciaron alteraciones. Acá vemos que todo está dentro de sus rangos normales. Adicional, se complementó con tiempos de coagulación, lo cual también estaba dentro de rangos fundamentales para pacientes que van para procedimientos odontológicos y pueden tener mayor predisposición a sangrados. La paciente es entonces premedicada con butorfanol y dexmedetomidina de manera intravenosa. El butorfanol es un opioide agonista antagonista que tiene unos pro, que es un antitusivo, que es un medicamento que no genera tanta depresión respiratoria, que genera un buen efecto sedativo, pero no tan analgésico. Y la dexmedetomidina, un alfa-2 agonista que genera relajación muscular, que genera sedación y que a dosis muy altas se predispone a que haya bradicardia e hipertensión, pero en este caso se utilizó a dosis bajita. Se utilizaron juntas para favorecer esta analgesia, para favorecer esta relajación muscular y esta sedación. Pero se ha visto que en algunas ocasiones juntas pueden llegar a predisponer a bradicardia severa. Sin embargo, se eligió porque esta paciente tenía una buena frecuencia cardíaca basal de 130. Adicionalmente, como coadyuvante analgésico se utilizó meloxicam y dipirona y también como antibiótico amoxicilina de larga acción. Se continuó con la prooxigenación de la paciente, que lo que buscaba era aumentar la reserva de oxígeno a nivel pulmonar para preparar a la paciente en el momento de inducción, evitando así la presentación de apneas que pudiesen llegar a generar complicaciones. Esta inducción se realizó con propofol a 2 miligramos por kilogramo, ketamina 1 miligramo por kilogramo y se fue titulando una vez se empezó a administrar hasta lograr una relajación completa de la mandíbula para poder realizar el proceso de intubación. El mantenimiento se decidió realizar una infusión en tipo PIVA, en donde se continuó con la infusión de dexmedetomidina a 0,5 microgramos y ketamina a 1 miligramo por kilogramo hora, buscando así infusión analgésica e infusión antiinflamatoria en esas dosis de dexmedetomidina, que en conjunto con la administración de esa anestésica inhalada en isoflurano al 1,6% se favoreciera como tal ese plano anestésico analgésico de ese paciente, es decir, buscar una anestesia multimodal que en combinación con un bloqueo
de la cavidad oral, específicamente en la zona del maxilar y en el alveolar inferior, realizado con bupivacaína, se permitiera, uno, que el paciente pudiera tener un efecto de acción mucho más prolongado de esta analgesia una vez en ese postquirúrgico. Adicional, se complementó con una fluidoterapia a 2,5 ml kilogramo hora. Fue una tasa conservadora, buscando mantener la parte cardiovascular bastante estable y, según monitoreo, determinar qué ajustes se debería hacer en ella. Al conectar la paciente al monitoreo podemos evidenciar varias cosas. Primero, al electrocardiograma se evidenció un ritmo sinusal sin cambios en el complejo QRS. Podemos ver que cada complejo tiene una P presente y un complejo QRS totalmente de morfología normal, pero sí se evidenció una onda T más alta que la onda R. Normalmente esto no debe ser así y nos puede indicar que pueda tener procesos respiratorios crónicos, que pueda tener cambios electrolíticos en el potasio y en el magnesio y que pueda tener hipoxia, pero se descarta la hipoxia porque este paciente tenía una saturación buena de 98. También se recomienda hacer unos gases sanguíneos, medir potasio y magnesio para descartar y complementar el proceso pues de esta alteración electrolítica. Se concluye que puede ser que este proceso de bronquitis crónica esté generando esta T tan alta. Adicionalmente, la pletismografía se observa normal, se observa una incisura dicrótica alta que nos puede decir de un tono vascular normal y la amplitud de esta onda también nos dice que hay un buen flujo sanguíneo, que no está deshidratado el paciente. Y la frecuencia cardíaca, por último, es una frecuencia cardíaca que bajó de 130 subas a la 77, quiere decir que hay con una pequeña tendencia a la baja sin estar pues como entre rangos severos de bradicardia. Tampoco tenemos una taquicardia. Ujú. En la parte de la presión podemos evidenciar que la paciente está tratando de tener una tendencia a la hipotensión. Específicamente es la sistólica la que está tratando de estar en unos valores del límite inferior, indicando o siendo muy sugerente una insuficiencia de tipo circulatoria, en la cual podemos considerar diferentes factores, como son la hipovolemia, como son la vasodilatación y una baja contractibilidad de ese miocardio. Teniendo en cuenta que en el análisis que tuvimos ahorita de la curva de pletismografía descartaríamos la posibilidad de una hipovolemia como tal en la paciente y una vasodilatación, entramos a ser mucho más detallados con esa frecuencia cardíaca que estamos teniendo en la paciente, detectando que sí puede estar presentando una baja contractibilidad como tal de ese miocardio. Entonces estaríamos buscando cuáles serían los medicamentos que podríamos llegar a utilizar en efecto para aumentar un poco más esa frecuencia y a su vez mejorar secundariamente un poco las presiones. Tenemos entonces que no nos serviría o sería eficiente el uso de la etilefrina porque ya buscaría aumentar la frecuencia cuando estamos administrando infusión de desmetomina, que ya lo que busca es bajarla, entonces van a ser como un efecto de choque y no se lograría un efecto ideal en el paciente. Podríamos considerar la administración de una dosis de bromuriosina, buscando como tal mejorar directamente la contracción de ese miocardio al ser una acetilcolina, que lo que va a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca y por ende secundariamente podemos estabilizar un poco más la parte de presiones arteriales sin subir esa frecuencia como de una forma muy súbita o marcada como tal en el paciente. O se podría considerar tal vez una infusión de dobutamina para tratar de mejorar como la capacidad de contracción que puede llegar a tener ese miocardio y así aumentar secundariamente la presión arterial al ser un ionotrópico positivo. Desde la parte de capnografía estamos viendo una curva bastante bonita, constante durante todo el evento quirúrgico. Estamos viendo una capnometría ideal dentro de rangos y que la frecuencia respiratoria trata de mantenerse muy estable entre unos 17 a 20 respiraciones por minuto durante todo el procedimiento. Solo en algunos momentos evidenciamos que en la zona de la meseta de esa capnografía hay algo como de fluctuación y puede llegar a estar asociada de pronto a presencia de secreción en las vías respiratorias, alteración directamente de esa vía aérea o incluso a los mismos procesos de bronquitis severos, alteraciones pulmonares que puede estar presentando la paciente desde hace un tiempo, con lo que vemos en la anamnesis y en los hallazgos clínicos. Y por último, vamos a analizar un aumento que se genera en esta frecuencia cardíaca a raíz de cambios en el ESG.
Podemos ver que estaba primero en 115, en 107, luego en 115, luego en 120. Esto nos puede ser por dos factores. Uno, por los movimientos del paciente a raíz de el tetartraje dental, puede generar artefactos. Y por otro lado, cuando la onda T se encuentra mayor que la onda R, nos puede dar en en el monitor una medición errática, como si hubiera doble complejo QRS, lo que nos da un aumento de esa frecuencia cardíaca. Pero si lo comparamos con el pulso, vemos que el pulso se seguía en 71. Por ende, podemos concluir que esta frecuencia cardíaca que se aumentó así abruptamente es errónea. Por último, abajo en amarillo podemos ver una concentración alveolar mínima de sevoflurano de 1, que es muy apta, muy adecuada para este paciente para no generar tanta profundidad y vasodilatación, y que no es adecuado para dormir un 50% de la población de caninos y felinos. Eso es todo. Muchas Muchísimas gracias. gracias.